Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, me da mucha alegría que nos estén acompañando en esta nueva serie de lecciones. Con esta lección iniciamos la serie de El Libro de Santiago. Es un libro muy práctico y estoy seguro que nos ayudará mucho en nuestra vida cristiana. Hola Samuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Obed? Me agrada el libro de Santiago. No es un libro de doctrinas, como tú dices, es un libro práctico. Es como un manual para la vida cristiana. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. La lección de hoy se titula Santiago, el hermano del Señor. Y el propósito es conocer al autor del libro de Santiago, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, y también algo de su entorno. Oremos, hermanos, para que Dios nos acompañe en este estudio. Te agradecemos, oh Dios, porque estarás con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un ministro, un muchacho Boy Scout y un científico incrédulo eran los únicos pasajeros en el pequeño avión. El piloto salió de la cabina y les explicó que el avión iba a caer a tierra y que solo había 3 paracaídas y que ellos eran 4 personas. Dijo el piloto: yo debo tener uno de los paracaídas porque tengo una esposa y 3 niños pequeños que me necesitan. Así que, tomando uno de los paracaídas, saltó del avión. Inmediatamente el científico dijo: yo debo tener un paracaídas porque soy el hombre más sabio del mundo y todos me necesitan. Saltó. El ministro, sonriendo tristemente, dijo al muchacho Boy Scout: tú eres joven y yo ya viví una larga vida. Toma el último paracaídas y yo caeré con el avión. Pero el muchacho le dijo: anímese, pastor, quedan 2 paracaídas. El hombre más sabio del mundo cogió mi mochila para saltar. El orgullo del científico lo perdió. Dice Romanos 12:3: cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esto lo dijo Pablo, pero es algo que hubiera dicho Santiago. Samuel, ¿cuál era el entorno de Santiago? ¿Cuál era el marco histórico de su carta? Bien, el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 516, sugiere como marco histórico entre los años 44 y el 49 después de Cristo. No hace referencias a ningún otro libro del Nuevo Testamento porque fue el primer libro que se escribió. No menciona nada de lo del Concilio de Jerusalén celebrado en el año 49 después de Cristo, por lo tanto se escribió antes del concilio. Santiago escribió desde Jerusalén, ya que ahí vivió casi toda su vida. Santiago no escribió su carta por causa de alguna crisis en la iglesia, sino como consejos a los hermanos. Escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, cristianos judíos que a causa de las persecuciones fueron esparcidos desde Jerusalén por todo el Imperio Romano. Quizá después del apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo y durante la persecución de Herodes en el año 44 después de Cristo. Cuando el Imperio Romano dominaba el mundo occidental, abundaban los falsos mesías y pretensores al reino judío. Por esta atmósfera política y religiosa, muchos no aceptaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Aún sus hermanos, incluyendo Santiago, no lo aceptaron inicialmente. Durante los primeros años después de Cristo, no había una clara separación entre iglesia y sinagoga, como sucedió después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Donde quiera que iban los judíos cristianos se reunían en sinagogas. En esta época escribió Santiago. Su auditorio era pobre, quizá eran oprimidos por los ricos. Pero si un rico llegaba a la sinagoga, lo trataban con deferencia por su dinero, pues el dinero era una manera de sobrevivir y no querían ofender a la persona que lo tuviera. Gracias, Samuel. La primera sesión de la lección se titula Santiago, el hermano de Jesús. Samuel,
La Biblia menciona muchas personas con el nombre de Santiago. ¿Cómo sabemos cuál de ellos escribió esta carta? ¿Quién era este Santiago? Sí, Obed. Clinton Wallen, autor de la lección, identifica 4 personas con este nombre. El primero es Santiago, el hijo de Cleofás y de María. Fue uno de los 12 apóstoles y se le llamaba Santiago el Menor para distinguirlo del otro apóstol Santiago. No se dice nada de él aparte de mencionarlo en la lista de los 12 apóstoles. El segundo que se menciona es el padre de Judas, uno de los 12 apóstoles, pero no Judas Iscariote. De este Santiago también no sabemos nada más. Tercero, tenemos a Santiago el Mayor, otro apóstol, del hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo y Salomé. Este fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, quien lo acompañó en ocasiones especiales, como por ejemplo en la transfiguración, cuando Jesús los invitó a orar, etc. Este apóstol fue muerto a filo de espada por orden del rey Herodes Agripa I en el año 43 después de Cristo. Y por último, el cuarto, Santiago, el medio hermano mayor de Jesús, hijo de José de un matrimonio anterior. Los primeros 2 quedan descartados como escritores, pues por no saberse nada más de ellos, pues no se vuelven a mencionar. Santiago el Mayor tampoco pudo ser el autor porque él murió en el año 43 después de Cristo, antes de que se escribiera la carta. Por lo tanto, el único que hace sentido haberla escrito es Santiago, el hermano de Jesús, ya que él vivió hasta el año 62 después de Cristo, o sea, con suficiente tiempo para haber escrito esta carta. Además, el autor se identifica solo como el siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, lo cual indica que era bien conocido, pues no necesitó dar más referencias de sí mismo. Pero en Juan 7:3 al 5, el discípulo amado dice que ni aun sus hermanos creían en él. Y en Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿No muestra esto que su familia no lo aceptaba como el Mesías? ¿Cómo es que de repente Santiago fue un creyente en Jesús, Samuel? Es cierto, al principio ninguno de sus hermanos lo aceptó como el Mesías. Sin embargo, más tarde vemos que sus 4 hermanos fueron parte del grupo de los 120 que estaban en el aposento alto esperando el Espíritu Santo. Hechos 1:14 lo menciona. No se sabe mucho de la niñez y juventud de Santiago, pero sí sabemos que durante todo el ministerio de Jesús, Santiago permaneció un incrédulo. Pablo dice en 1 Corintios 15:7 que después de resucitar, Jesús se le apareció a Santiago. No sabemos si este fue el punto de su conversión. La tradición dice que Santiago estaba decidido a ayunar hasta que él mismo viera a Cristo resucitado y que Jesús se le apareció y le hizo de comer. Lo que sí sabemos es que Santiago es un excelente ejemplo de un cambio de incrédulo a creyente y que se convirtió en un líder importante en la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, pidió que se lo dijeran a Santiago y a los hermanos. Y Pablo visitó a Santiago después de su conversión y otra vez después de su tercer viaje misionero. Esto muestra que Santiago ocupaba un lugar destacado en la congregación de Jerusalén. Gracias, Samuel. Cuando el arquitecto Sir Christopher Wren diseñó el Salón de Windsor cerca de Londres en 1689, construyó el techo sostenido por columnas. Cuando las autoridades inspeccionaron el edificio, decidieron que el techo no tenía suficiente sostén y ordenaron a Wren que colocara más columnas. El arquitecto más famoso de Inglaterra sabía que no se necesitaban, pero para cumplir con las autoridades añadió 4 columnas que no tuvieron función, ni siquiera llegaban al techo. La ilusión óptica engañó a las autoridades municipales y hoy los turistas se ríen de las columnas ilusorias. Así sucede muchas veces en la iglesia. Algunos de los que consideramos gigantes espirituales nos desilusionan, pues no cumplen ninguna función. Pero este no fue el caso de Santiago. Cuando Pablo habla de las columnas de la iglesia de Jerusalén, menciona a Santiago antes que a Pedro y a Juan. Dice en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra en señal de compañerismo. Esta sección se titula Santiago el creyente. Samuel, ¿cómo era el liderazgo de Santiago en la iglesia primitiva? Fíjate, Obed, el hecho de que sus hermanos llegaron a creer en él es evidencia fuerte de que Jesús es realmente el Salvador. Ellos conocían bien a Jesús, y si él hubiera cometido errores, hubiera fallado de alguna manera, jamás habrían creído en él. Para ellos no fue fácil aceptar a Jesús. De hecho, se convencieron solo después de su resurrección. Santiago era un judío criado en las tradiciones de la ley de Moisés. Después de la muerte de Jesús, se convirtió firmemente al cristianismo y llegó a ser un líder principal de la iglesia en Jerusalén. Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica 2:23, dice que Santiago era llamado el justo, y que pasaba tanto tiempo arrodillado orando en el templo que se le hicieron callos en las rodillas. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Dicen la historia y la tradición que Santiago era un hombre extremadamente piadoso, apasionado en cuanto a la observancia de la ley, que hizo un voto nazareo y no se cortó la barba o el cabello, no tomó vino ni comió carne como señal de devoción. Y era respetado tanto por judíos creyentes como por judíos no creyentes. Samuel, Santiago era una persona de influencia. ¿Cuál fue su participación en el Concilio de Jerusalén? Sí, unos 4 o 5 años después de escribir su carta, él presidió en el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Este concilio era el más importante que la iglesia había tenido hasta ese momento. Los judíos querían que los conversos gentiles se circuncidaran y para resolver el problema se lo llevó al concilio. Que haya sido Santiago el que presidiera tan importante concilio denota su prominente papel dentro del cristianismo. Dice Hechos 15, 13, 19 y 20. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es otro nombre por el cual se conoce Santiago en la Biblia, respondió diciendo: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Su decisión de no exigir que los gentiles se circuncidasen fue asombrosa, pues se le conocía por su santidad y su celo por la ley y el templo. Santiago no quería colocar barreras entre los gentiles y Dios, pero también deseaba preservar la unidad de la iglesia. Le preocupaba que los cristianos gentiles no fueran ofensa para los creyentes judíos y que no se ofendiera a Dios. Por lo tanto, el mensaje que se les envió en Hechos 15:29 fue: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Gracias, Samuel. Se cuenta que Martín Lutero tenía un amigo monje. Ambos estaban convencidos de la necesidad de una reforma. Acordaron que Lutero saldría a hacer todo el trabajo mientras que el amigo se quedaría en su celda y oraría por el éxito de Lutero. Pero una noche, el monje tuvo un sueño. En su sueño vio un gran campo listo para la siega y un solo segador trabajando. De repente el segador se dio la vuelta y el monje vio que era Martín Lutero. Dijo: supe que entonces que debería ir a ayudar a Lutero en el trabajo que estaba realizando. Si la oración se convierte en sustituto para la acción, la oración es solo un escape a una excusa para no trabajar. Dios nos pide tener fe activa que resulte en obras. Esta sección se titula Santiago y el Evangelio. Samuel, ¿se contradicen Santiago y Pablo? ¿Por qué muchos cristianos no entienden la importancia de las obras en la fe? Bueno, la clave para resolver el misterio de la fe y obras está en Santiago 2:26. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Somos salvos únicamente por fe, pero si la fe no produce buenas obras, no es fe verdadera. Quizás por la influencia de Lutero, quien no entendió bien el asunto de la fe y las obras, muchos cristianos no entienden la importancia de las obras en la fe. Pero la reforma no terminó con Lutero.
Hubo un gran reavivamiento en el gran despertar de los años 1730 a los 40, con los evangelistas Edwards, Whitefield y los hermanos Wesley. Más adelante se vino el segundo y tercer gran despertar entre los años 1800 a 1900, y durante este tiempo surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pueblo de Apocalipsis 14:12, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora, al estudiar la carta de Santiago y compararla con los escritos de Pablo, notamos que tanto él como Pablo dicen lo mismo en cuanto a la fe y las obras. Santiago y Pablo no se contradicen, están viendo los lados opuestos de la misma moneda. Samuel, ¿a qué se refiere Santiago en 2:17 con una fe muerta? ¿Qué diferencia hay entre creer y tener fe? Antes déjame hacer una aclaración. Santiago escribe acerca de cómo vivir como cristiano, no cómo llegar a ser cristiano. Y Pablo escribe acerca de cómo llegar a ser salvo, especialmente en su carta a los Romanos y a los Gálatas. Somos salvos por gracia por la fe, pero una vez que somos salvos lo demostramos con nuestras obras. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Cuando yo estaba en la escuela aprendí que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Crees que es verdad esta fórmula? Sí, claro. Creo que lo que es porque es una fórmula matemática. ¿De qué te ayuda a creer esto? Realmente no representa nada práctico, ¿no es cierto? A menos que te tires de un edificio y sientas la aceleración. Esto es una fe intelectual. Ahora piensa en esta otra fórmula. 10 menos 5 igual a 5. Si entras a una tienda con $10 y compras algo que te cuesta $5, ¿cuánto cambio esperas recibir? $5. Y si la cajera te da solo 2, tú le dices, espera, me falta cambio, ¿no? Claro. Esto tiene un significado práctico. La fórmula de aceleración representa una fe intelectual, lo que Santiago llama una fe muerta, que no tiene obras. Pero la segunda fe es lo que podemos llamar una fe práctica. Significa algo. Ven, hermanos, no es suficiente decir que se tiene fe. Debemos actuar de acuerdo a nuestra fe. Obed, también me preguntaste la diferencia entre creer y tener fe. Podríamos decir que creer es algo intelectual. No tienes que hacer nada ni demostrar que crees algo. Dijo Santiago en el capítulo 2:19. También los demonios creen y tiemblan. Dice Marcos 1:24, que los demonios exclamaron, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y en Marcos 5:7 dice, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Los demonios creen, pero no tienen fe en Jesús. La única manera de mostrar tu fe es por medio de lo que haces. La fe verdadera no es meramente intelectual, está basada en acciones. Gracias, Samuel. Esta sección se titula A las 12 tribus que están en la dispersión. Así se dirige Santiago a sus lectores. Ya vimos que los judíos cristianos habían huido de Jerusalén a causa de las persecuciones y que fueron esparcidos por todo el Imperio Romano. Quizá después del empedramiento de Esteban en el año 34 después de Cristo y durante la persecución de Herodes en el año 44 después de Cristo, pero no sabemos realmente nada de las 12 tribus de Israel. ¿A quién escribe Santiago, Samuel? ¿Quiénes son estas 12 tribus? El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 519, dice: las 10 tribus del reino del norte habían sido llevadas cautivas por los asirios en el año 722 a.C. y solo unos pocos de sus descendientes regresaron a Palestina. En los días del Nuevo Testamento aún eran reconocidas algunas de esas tribus. Por ejemplo, Ana era de la tribu de Aser. Pero Santiago podría haber usado la frase 12 tribus para referirse en forma general a todos los judíos. Al decir de la dispersión, se está dirigiendo a los cristianos de origen judío en diferentes lugares de todo el mundo romano. En casi cada ciudad mencionada en Hechos había una sinagoga. En la diáspora había judíos que vivían del comercio ya desde los tiempos de Salomón. Probablemente la mayoría de las sinagogas habían sido fundadas por judíos que no regresaron a Israel después del exilio. Los cristianos en tiempos de Santiago aún iban a las sinagogas.
Poco a poco los cristianos empezaron a formar sus propias congregaciones, muchas veces reuniéndose en casas particulares. El autor de la lección compara la iglesia dispersa en tiempos de Santiago con nuestra iglesia adventista, que también ha llegado a todos los confines del mundo. Sin embargo, aunque de diferentes nacionalidades y culturas, tenemos una misma motivación. Santiago se dirige a sus lectores como las 12 tribus para recordarles su identidad como herederos de la promesa juntamente con Abraham. Nosotros nos consideramos el Israel espiritual y herederos juntamente con ellos. Santiago advierte contra la desobediencia, la mundanalidad y el mal uso de nuestra lengua. Sus temas son variados: tentación y prueba, fe y perseverancia, sabiduría y oración, soberbios y humildes en la congregación. 2000 años más tarde, su carta parece estar muy al día en sus exhortaciones y advertencias. Inclusive nos insta a no desanimarnos con las pruebas. Gracias, Samuel. Comentaste al principio que este es un manual para la vida cristiana. Y la verdad que si nos aprendiéramos el libro de Santiago de memoria y lo practicáramos, seríamos realmente cristianos. Porque en el capítulo 3, versículo 2 dice que si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Simplemente con esto que hiciéramos ya sería ganancia. Además nos dice cómo confrontar al diablo allí en Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta sección se titula sencillamente Santiago y Jesús. Samuel, si este fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, ¿de dónde tomó sus ideas Santiago? Según Santiago, ¿qué es más importante? ¿Lo que creemos o lo que vivimos? El autor de la lección cita a Peter H. Davis, autor del libro La Epístola de Santiago, y dice: la influencia abarcante de Jesús permea todas las enseñanzas de Santiago. Hay mucha afinidad entre la carta de Santiago y las enseñanzas de Jesús. El comentarista Ropes dice que hay más paralelos entre esta epístola y las enseñanzas de Jesús que entre las enseñanzas de Jesús y cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Especialmente tiene afinidad con el Sermón del Monte. Dice Ropes: en su manera de expresarse, Santiago sigue fielmente al Señor. Escribe de la misma forma como ha escuchado predicar con frecuencia a Jesús. No distorsiona nada. ¿Por qué Santiago no habría podido anotar palabras de Jesús aún antes de que ningún evangelista empezara a escribir? Considerando su epístola, se ve que Santiago es un hombre culto y que domina la lengua griega hasta la perfección. Samuel, ¿cuáles son algunos paralelos entre las enseñanzas de Jesús y Santiago? Bueno, por ejemplo, en Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿De qué te recuerda? La bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es. Santiago también habla de los que lloran, los misericordiosos, los mansos, los de limpio corazón, los pacificadores, y de la recompensa de todos los vencedores. Todo esto es parte de las bienaventuranzas. En Santiago 3:12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es lo mismo que enseñó Jesús cuando dijo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y repasa muchos otros temas del Sermón del Monte. ¿Sabes qué me llama la atención de Santiago, Samuel? Que no se jacta de ser hermano de Jesús. Sencillamente se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No cualquiera acepta ser siervo de su hermano menor. Seguramente aprendió de la humildad de su medio hermano Jesús. Yo creo que sí. Volviendo a tu pregunta de lo que es más importante, lo que creemos o lo que vivimos. Mira lo que dice Santiago 1:22 y 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, si creemos pero no hacemos, no nos sirve nuestro conocimiento de mucho.
Este es el meollo de la carta de Santiago, cómo vivir un cristianismo práctico. Lo mismo dijo Pablo en 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es el cumplimiento de la ley. Si amamos, haremos. Nuevamente en Hebreos 10, 26 y 27 nos recuerda Pablo. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gracias, Samuel. Creo que aprenderemos mucho y también recordaremos cosas que ya conocemos durante estos estudios. Por favor, haz un resumen de esta lección. Cómo no, con mucho gusto. Resumiremos la lección en 5 puntos. Primero, Santiago, el medio hermano de Jesús, tuvo la oportunidad de observar a Jesús durante toda su vida. Al principio lo rechazó, pero en algún momento se convirtió en un leal seguidor de Jesús. Segundo, no solo aceptó a Jesús como el Mesías, sino que Santiago se convirtió en un líder de los cristianos en Jerusalén y en un hombre de gran influencia, centrado y respetado. Tercero, Santiago nunca estuvo en contra del Evangelio de Pablo. Ambos dijeron que la salvación es por gracia por la fe, pero Santiago subraya que la fe se deja ver por medio de las obras. Cuarto, la carta de Santiago fue escrita especialmente para los judíos cristianos, pero nos alcanza a nosotros que somos el Israel espiritual y es tan relevante ahora como lo fue en sus días. Y quinto, Santiago es el autor del Nuevo Testamento que más paralela a las enseñanzas de Jesús. Su carta es un manual para la vida cristiana. El antiguo historiador cristiano Hegesipo del segundo siglo dice: creyendo que habría una conmoción entre los judíos y escribas y fariseos, quienes decían que había peligro de que el pueblo estaría buscando a Jesús como Mesías, el Sanedrín envió por Santiago. Le dijeron que muchos estaban extraviando por este Jesús y no lo podían permitir, y sabían que él tenía mucha influencia sobre la gente y ellos mismos lo reconocían como un hombre justo. Venía la Pascua y habría miles de personas en Jerusalén. Lo llevaron al pináculo del templo y le pidieron que públicamente repudiara a Jesús y urgiera al pueblo que no se dejara extraviar. Santiago supo lo que le esperaba, pero se dio cuenta que esta era una oportunidad maravillosa para testificar a toda la asamblea reunida en ocasión de su fiesta más sagrada. Su voz resonó por toda la asamblea. ¿Por qué me preguntan acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Está sentado a la diestra de Dios con gran poder y está por volver en las nubes del cielo. Todo el pueblo exclamó: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Dándose cuenta de su gran error, haberle pedido a Santiago esto, los siervos del principal sacerdote Anás II lo echaron del pináculo del templo y mientras oraba: perdónalos porque no saben lo que hacen, fue muerto de un golpe a la cabeza con un palo de batir ropa. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.